sobre la presión, pues entonces usted escribe aquí P, aquí P, aquí P y aquí P. Si no de la presión, entonces simplemente usted le escribe la cantidad que vaya a derivar, que vaya a variar ahí. ¿Esto qué es? Me indica, significa que es un vector. Yo siempre me acostumbré a escribir 2x en dirección y no y en dirección y 2x, pero es lo mismo, básicamente es lo mismo. No vamos a poner a pelear al respecto. ¿Qué significa que haya un gradiente? ¿A qué le suena la palabra gradiente? Gradiente de temperatura. Algo tangencial, más o menos. No tan tangencial, pero sí tiene que ver con una parte geométrica. ¿Qué es un gradiente, muchachos? Matemáticamente un gradiente es un cambio, es correcto. Matemáticamente se ve como una derivada, y las derivadas tienen que ver con algo tangencial, sí, porque en el caso de las derivadas, estas son derivadas que llamamos totales. Derivada respecto a x es la pendiente de la recta tangente que pasa la curva en un cierto punto para una función cualquiera. Recuerden que esta es una recta tangente, la pendiente de esa recta tangente es la misma derivada y es una variación, y a partir de ahí pues Newton empieza a hablar sobre sus leyes y todo lo demás. ¿Cómo cambia con respecto a una de las direcciones en una cierta dirección específica? El gradiente se interpreta geométricamente de la siguiente manera. Usted tiene un objeto cualquiera, vamos a poner un objeto aquí cualquiera. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre de ese objeto, recuerde que esta es física de décimo, no tienen necesidad de ser físico para recordar esto, para saberlo. Pueden haber fuerzas sobre el objeto y decimos que las fuerzas que actúan sobre ese objeto básicamente, si está en cierto lugar, serían el peso y únicamente el peso, porque no vamos a considerar el aire. Si yo pongo el marcador aquí y lo suelto, decimos que el marcador cae, se acelera por la gravitación, es decir, por la fuerza que la Tierra le ejerce a él hacia abajo. Bueno, primero, varios detalles. Esta fuerza sí existe, es el producto de una masa por una aceleración y se conoce como el peso. Se le puede llamar fuerza gravitacional, aunque no es estrictamente una fuerza. El peso es una fuerza para Newton, pero la Tierra no tiene absolutamente nada en ella que haga que las cosas lleguen a ella. Es decir, la Tierra nunca está jalando algo porque la Tierra tenga algo específico. Me explico. La Tierra no tiene una propiedad específica que haga que las cosas se jalen hacia ella, sino que este es básicamente un efecto geométrico, y ese efecto geométrico ocurre por la deformación del espacio-tiempo. En el libro de Alonso Sepúlveda hablan sobre esto, muy bacano, muy interesante. Se llama Conceptos de Física, los conceptos de física, o Historia de la Física. En la época mía se llamaba Historia de la Física, actualmente se llama los conceptos de física, los conceptos de la física. Este gradiente es lo mismo que un delta. Sí, lo que pasa es que estas derivadas son derivadas que llamamos parciales, es decir, derivadas que no son variaciones de una respecto a una sola variable, sino respecto a varias variables. Ya lo vamos a mirar. El cociente de esos deltas, la razón del cambio, tiene que ver, es correcto. Ahí sí me escuchan, muchachos. Bueno, muy bien. Vamos a trabajar unos 2 minuticos más y tomamos el break. ¿Listo? Muy bien. Esa
esa aceleración que sí la ejerce la Tierra por su deformación del espacio-tiempo va hacia abajo. Eso quiere decir que el vector gradiente va hacia abajo. Y se dice que los gradientes me apuntan la dirección hacia la cual cambia más rápido una variable física. Es decir, en este caso, si hablamos de la presión cambia más rápidamente hacia abajo, en la misma dirección de la aceleración gravitacional. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Y proporcional a una densidad. Entre más denso sea el fluido, mayor es la variación de esa presión. ¿Eso quiere decir que el gradiente tiene signo negativo? No tiene signo negativo, sino que yo sí puedo hacer, si quiero lo puedo hacer. Pasa por ejemplo lo siguiente, haciendo un énfasis o haciendo un recorderis con esta. En el caso, la fuerza en este caso el peso, es menos el gradiente de la energía potencial gravitacional. Entonces les pregunto, ¿cuál es la fuerza que se ejerce sobre un objeto? ¿En qué dirección va? Hacia abajo, ¿cierto? Esa fuerza va hacia abajo. ¿Y en qué dirección va el gradiente de la energía potencial? Es decir, ¿en qué dirección varía mayormente o varía más esta cantidad? Hacia abajo, más bien hacia arriba. Sí, hacia arriba, porque tiene este signo menos. Listo. Palabras más, palabras menos. Mientras la fuerza gravitacional, o más bien el peso, hablando más estrictamente, va hacia abajo, la variación de la energía potencial es mayor, no hacia abajo, sino hacia arriba, de la energía potencial gravitacional, que es lo que nosotros sabemos. Es decir, que conforme usted va subiendo un cuerpo, aumenta su energía potencial, pero su fuerza siempre va hacia abajo, siempre va en dirección contraria hacia donde aumenta la energía potencial. Eso es lo que tiene que ver con física, con la física que a veces le hablan en física mecánica, perdón muchachos. ¿Y por qué lo tiene el gradiente de la energía potencial, es decir, fuerza? Bueno, ahí les dejo la duda. Ya vamos a hacer un ejemplo precisamente con esto. Y quería hacer entonces énfasis en este tema porque estos dos vienen relacionados, tienen que ver, ya les digo, ya les comento. ¿Por qué tienen que ver? Porque esta dirección de la cantidad física de la que estoy hablando, que es la aceleración gravitacional, es perpendicular a los planos que me genera el gradiente. Es decir, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Que de este punto a este punto, que son planos, la presión varía, aumentando hacia abajo. Y estos planos, que serían como los planos de la superficie del agua, si usted piensa el agua como planos, diría que la fuerza, o más bien, que la aceleración gravitacional va en dirección perpendicular a los planos que está trazando el gradiente de presión. Básicamente en esto pasa lo mismo. Hay planos de energía potencial gravitacional y la fuerza, que es el peso, es perpendicular a esos planos de energía potencial gravitacional. Listo. Suponga que estás en esa cosa que gira en el Parque Explorar, y en los bloques rojos, muchachos. El gradiente será mayor si estás en el centro y menor en el extremo, profe, ¿es verdad? ¿El gradiente de qué? La pregunta es: ¿el gradiente de qué? Sí, me queda más o menos claro. Muchas gracias, Santiago. Perfecto. En ese caso, a mayor altura es más fácil elevar el cohete. Bueno. A eso vamos. ¿Por qué? Porque esta presión puede ser la presión que hay dentro de la cámara de combustión, o puede ser también la presión del aire externo. A mayor altura, si hay una variación en la aceleración gravitacional. La aceleración gravitacional es más pequeña, es más fácil elevarlo, es correcto. Es más difícil a mayor altura. Es más fácil elevarlo cuando hay... Miento, muchachos, qué pena, ya estoy diciendo lo que no, estoy diciendo una barrabasada ahí. Y es lo siguiente: a nivel del mar es más fácil elevar el cohete porque la distancia la distancia al centro de la Tierra es mayor o menor. Les hago la pregunta. Lo que sí es cierto, que vamos a resolver en unos 2 minuticos después de este descanso,
es que dependiendo de la distancia al centro de la Tierra, la aceleración gravitacional varía, y no solamente varía, sino que permite que sea más fácil lanzar los cohetes. Pero además la variación en la presión hace que sea más fácil el observar cómo hay ese cambio en la llama o en la salida de los gases, que es lo que llaman la pluma, en el cohete. Vamos a descansar, muchachos, entonces estos 5 minuticos, tomémonos el descanso de la clase, y este descanso nos permite a nosotros estirarnos y hacer unos cambios aquí en temas de baterías, ¿vale?